Este es el título en la pantalla y le he llamado la gracia de Dios y el servicio, o el trabajo, trabajar, o el empleo, como ustedes quieran llamarle. Y vamos a abrir la Biblia. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro. Les invito a todos a que abran su Biblia o una Biblia. Acuérdense que ahí enfrente, detrás de las sillas, en la parte de abajo, hay Biblias. Hay algunas en inglés y otras en español. Pero voy a darle lectura desde el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 18 al versículo 25. Vamos a meditar, a reflexionar en esa escritura. Es la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro: criados, o literalmente es los que viven en una casa, como si siervos, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa es la palabra del Señor. Y cuando el ser humano dispone su corazón en humildad, el Espíritu de Dios habla a cada corazón. Antes de seguir con este tema de la gracia de Dios y el servicio o el trabajo o el empleo, quiero recordar lo que es el Evangelio. Recuerdan, aquí los niños presentaron las 7 Cs de la creación, las 7 Cs de la historia. Son las 7 Cs de la historia de la humanidad, de la raza humana, como viene en las Sagradas Escrituras. Unos la creen, unos no la creen. Todo cristiano tiene que haberla creído. Número 1, en el jardín del Edén, Dios creó, los cielos y la tierra. Dios creó los animales, las aves, los peces, y creó a Adán y Eva, los primeros seres humanos que habitan en el planeta Tierra. De ahí venimos todos nosotros. Satanás tentó a estas primeras personas a que desobedecieran a Dios. La consecuencia fue muerte espiritual. Por eso todos los humanos nacemos muertos espiritualmente, pecadores también, y engañados por Satanás. La mentira del diablo, recuerdan que viene por medio de la religión, del presidente, de los sociólogos, de los doctores, de los humanistas, de los psicoterapeutas. La mentira del diablo puede venir hasta de los pastores. La mentira de Satanás puede venir de los sacerdotes de la Iglesia Católica. El diablo usa a todo aquel que simplemente no acepta la palabra de Dios. Y Adán y Eva desobedecieron al Señor y fueron engañados, murieron espiritualmente. Y la Biblia dice que el destino externo de la raza humana, por causa de ese pecado de los primeros seres humanos, es la condenación eterna. La Biblia le llama infierno. Yo sé que al hablar del infierno el día de hoy no es políticamente correcto, ¿cierto? Porque la gente quiere caerle bien a todo el mundo, y por caerle bien compromete la verdad. Pero Dios nos libre de eso a nosotros. No podemos comprometer la verdad, sobre todo porque vamos a dar cuentas delante de Dios.
Y la Biblia habla del infierno, que es la condenación eterna, es separación eterna del Dios creador por los siglos de los siglos. Y una cosa, Dios no te envía, tú te envías, el ser humano se envía. Dios hizo todo para que no vayan a ese lugar, pero el ser humano escoge. Por eso es ser humano, porque Dios nos dio libertad, free will, de escuchar, entendemos, procesamos información, razonamos y decidimos, tomamos acción. Esa es la realidad de nuestras vidas, pero hace 2000 años más o menos Dios envió a su Hijo Cristo Jesús aquí a la tierra. Vivió 33 años, una vida perfecta, desde que nació hasta que murió. No cometió ni un solo pecado, cumplió la ley de Dios perfectamente. Y hablando a otras personas, les digo, ningún ser humano puede cumplir un solo de los 10 mandamientos desde que nace hasta que muere. No existe. Mucho menos 2, mucho menos 3, mucho menos 10, mucho menos 613 mandamientos que existen en el Antiguo Testamento. Ningún ser humano puede vivir la vida cristiana. El único que puede vivir la vida cristiana, ¿quién es? Cristo, porque es la vida de Cristo, vida cristiana. Vivió 33 años y cumplió la ley de Dios perfectamente desde que nació hasta que murió, pero lo hizo por nosotros, para que nosotros no tengamos que estar sometidos el día de hoy bajo el antiguo pacto, con los 10 mandamientos. No tenemos que cumplir los 10 mandamientos, porque no puedes. Trata de cumplir uno por el resto de tu vida, uno nada más, y no puedes. No existe ser humano. Cristo en la cruz murió hace 2000 años y cargó en su cuerpo el pecado de toda la raza humana, empezando por Adán, terminando por el último ser humano que va a nacer y existir en este planeta Tierra. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo Cristo Jesús, y Cristo recibió el castigo que tú merecías y que yo merecía. Tomó tus pecados. Piensa en tus pecados. Piensa en todo, desde que estamos, tienes conciencia. Todos esos pecados Jesucristo los llevó. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y aún tus pecados futuros. De hecho, todos tus pecados estaban en el futuro cuando Jesucristo murió. Tú ni siquiera habías nacido y Cristo ya te había perdonado todos tus pecados. Y lo perdonó perfectamente y estuvo muerto 3 días y 3 noches. Pero al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y el propósito de su resurrección no solamente es para probar que Él es Dios, porque Jesucristo es Dios. Eso enseña la Escritura. No un Dios, no un arcángel. Jesucristo es Dios. Resucitó para ofrecerle salvación y vida eterna a todo el que quiera. Salvación es de tu miseria, de tu maldad, de tu pecado, de la eternidad sin Dios. Vida eterna es cuando el ser humano en arrepentimiento recibe la vida resucitada de Cristo Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. Cristo resucitó entre los muertos para ofrecer a la humanidad. Acuérdense, Cristo en la cruz ya lo perdonó a la humanidad, pero perdón de pecados no es salvación. Salvación es pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y recuerdas que nacimos en Adán muertos espiritualmente. Tú naciste muerto espiritualmente. Y si no has nacido de nuevo, no importa que tengas 50 años en una religión, no importa que tengas 50 años en el cristianismo tratando de portarte bien y leyendo la Biblia y tratando de obedecer lo que Dios dice. Si estás muerto, estás muerto. Necesitas vida. La primera necesidad de la raza humana no es perdón de pecados. Y muchas iglesias están enseñando, pero eres pecador y necesitas perdón. Es verdad, eres pecador y necesitas perdón, pero ya fuiste perdonado. La necesidad número 1 de la humanidad es vida espiritual. Es recibir la vida resucitada de Cristo, el Hijo eterno de Dios, del único Dios vivo y verdadero. Entonces, cada persona
que se arrepiente y confiesa que Jesucristo es lo que reclamó ser de acuerdo a las Escrituras, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir a la presencia de Dios sino solamente por mí. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que va a tener la luz de la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo y el Padre, dijo Cristo, somos la misma cosa, somos lo mismo. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo a un apóstol, a Felipe, que le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Cristo le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices que te muestre el Padre? Eso es arrepentirse. La humanidad necesita arrepentirse, no necesariamente de sus pecados. Arrepiéntete del pecado de incredulidad. Arrepentirse de los pecados lo puedes hacer una vez y no me digan que tal vez no lo vas a hacer otra vez. Arrepentirse significa cambiar tu mente y cambiar de dirección, es la conversión. Y ningún ser humano en realidad puede arrepentirse de sus pecados en ese sentido técnico, porque significaría que algo que tú hiciste mal, nunca jamás en tu vida lo volverías a hacer. Y como seres humanos, ustedes saben cuál es la experiencia humana, ¿verdad? Arrepentirse con respecto a tu incredulidad en Cristo solamente sucede una sola vez en tu vida. Es cuando dices: Señor Jesucristo, el día de hoy creo que tú en verdad eres el Hijo del Dios vivo y verdadero, del Creador del universo. Y creo, Jesucristo, que tú eres el único intermediario entre la raza humana y Dios. Y el día de hoy te confieso, Señor, me arrepiento de esa incredulidad y creo, Señor, y te pido que vengas y me hagas una nueva criatura. Envía tu Espíritu Santo, Señor. Yo recibo tu vida resucitada. Eso es el arrepentimiento. Entonces, todo individuo, todo ser humano que confiesa así con el corazón, con su boca, estas declaraciones de Cristo, esa persona ha recibido vida eterna, ha recibido salvación. Pero la vida eterna, no pensar solamente que es una vida para cuando te mueras. ¿Recuerdan lo que hemos hablado tanto? El concepto de vida eterna para muchas personas significa que cuando yo me muera voy a ir al cielo. Pero la vida eterna que Cristo te ofrece la recibes hoy y la disfrutas y la experimentas hoy. No tienes que esperar a morir. Imagínense un joven de 18 años que acepta a Cristo y para él la vida eterna es cuando me muera voy al cielo. Entonces, ¿cuándo la va a disfrutar? Después de unos 60, 50 años, ¿cierto? No, la vida eterna, la vida que agrada a Dios, la vida abundante que Cristo le ofrece a toda persona, la podemos experimentar hoy, aquí y ahora. Y por eso Dios nos dejó su palabra, su preciosa palabra, las Sagradas Escrituras. Entonces, vean, es sumamente importante ir a las Sagradas Escrituras para seguir nosotros, que nos hemos arrepentido y que hemos puesto nuestra fe en Cristo, seguir creciendo, seguir alimentándonos. Y el día de hoy, ahí en el pasaje que acabamos de leer, 1 de Pedro 2, 18 al 25, habla de... Y ahora la gracia de Dios que tiene que ver con mi vida diaria. ¿Recuerdan que el apóstol Pedro envió su carta? Y si ustedes ahí tienen su Biblia, pueden ir al capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Es decir, el autor envió esa carta a toda la gente que había puesto su confianza en Cristo Jesús, que estaban dispersos. La diáspora se le llama. Y les habla de su vida. Ellos estaban siendo perseguidos injustamente. Entonces, el capítulo 2, el versículo 11, después de otras instrucciones que Dios le da a la gente por medio del apóstol Pedro, dice: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de ¿qué? Que se abstengan de los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? De los deseos carnales que batallan contra el alma.
Entonces, vean, hace 2000 años se escribió esto que estamos leyendo, hace 2000 años. Y Dios en su palabra nos está diciendo que cada ser humano, aún los cristianos, tienen deseos de la carne. Si no tuviéramos deseos de la carne, Dios no hubiera dado esa instrucción. Si no tuviéramos deseos de la carne, no necesitamos el Nuevo Testamento, no necesitamos ni siquiera la Biblia. Pero porque existe pecado dentro de ti, hasta el día que te mueras, hasta el día que muramos, vamos a ser liberados del pecado. Pero no tenemos que esperar a que muramos para ser liberados del pecado. Lo que Dios desea es que seamos liberados del poder del pecado en tu vida mientras no morimos. Y las instrucciones son precisamente con ese propósito. Entonces vean, Primera de Pedro es claro, es decir, hay creyentes y les dice, hermanos, como extranjeros y peregrinos, acuérdense, esta no es tu tierra, este no es su destino final, la tierra es temporal para ustedes, para nosotros los que creemos en Cristo. No atesoremos aquí en la tierra, porque si atesoramos aquí en la tierra, aquí va a estar nuestro corazón. Dice, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dijimos que uno de los deseos carnales que probablemente estaban luchando estos creyentes fue una actitud negativa hacia los gobernadores, hacia el presidente, hacia los gobernadores, ¿cierto? Primera de Pedro 2, el versículo 13, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al presidente o al rey o al superior, ya sean a los gobernadores, sométanse. ¿Y recuerdan lo que quiere decir sométanse? ¿Alguien recuerda? Que vimos en la pantalla. Es tener una actitud de cooperación, recuerda, es ceder. No impongas lo tuyo, es ceder. Una actitud, obedece, coopera, participa. Entonces, otra manera en que los cristianos en este mundo pueden luchar contra los deseos de la carne era contra los empleadores, contra los jefes. Y del versículo 18 al 25, otra manera, vean el versículo 11, criados o literalmente los que viven en la casa estén sujetos a ¿quién? Con todo respeto, ¿a quién? A vuestros amos. Entonces recuerdan, y no voy a pasar tiempo en esto, pero recuerdan que ellos vivían en otra cultura donde tenían esclavos, tenían siervos, y no tiene nada que ver cuando la palabra esclavo viene a nuestra mente y recordamos el pasado de esta nación. No tiene nada que ver con la manera en que esta nación trató a la gente del grupo étnico de los negros. Eran sirvientes, eran esclavos en ese sentido, y los trataban bien, había reglas, tenían ciertos privilegios ellos. Entonces vean, había amos que eran difíciles de soportar, y con toda seguridad los deseos carnales los incitaban a responder de acuerdo a su vieja identidad sin Dios, de pecadores. Ya no eran pecadores. Acuérdense que cuando uno recibe a Cristo Jesús, Dios cambia nuestra identidad. Sin Cristo eres pecador, esa es tu identidad de acuerdo a Dios. Cuando estás en Cristo, cambia tu identidad, ahora eres santo, ahora eres un hijo de Dios. Esa es mi autoimagen, esa es mi self-esteem, mi autoestima del cristiano. Esa debería de ser tu autoestima. No hay problema de autoestima, hermanos, cuando uno realmente se ve a sí mismo del self-esteem o de la identidad. Cuando tú te ves de acuerdo a lo que Dios dice. El problema de la autoestima de la raza humana es porque están comparándose con todo el mundo, menos están escuchando lo que Dios les está diciendo, quiénes somos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios cambia nuestra identidad. Y los deseos carnales incitaban a la gente, a los cristianos, a que respondieran contra sus amos de acuerdo a lo viejo, al viejo ser que había, al pecado. Los creyentes debían abstenerse de responder en la carne hacia sus amos. Y Dios es muy claro aquí, por medio del apóstol Pedro, les da instrucciones a sus hijos con respecto a su comportamiento y su actitud hacia sus amos, hacia sus patrones. Estas instrucciones son un contraste
a la manera de responder de la gente el día de hoy con este respecto. Mucho más ahora que vivimos en una sociedad que tiene uniones. Escuchen bien, hermano, quiero que malentiendan. Uniones que defienden los derechos laborales o de trabajo. Y no estoy diciendo que las uniones son malas, y no estoy diciendo que no se defiendan los derechos del trabajador. No, el problema, vean, es claro que esto ha llevado, las uniones, a muchas personas a abusar de su posición como empleados o como trabajadores. Y creo todos ustedes que trabajan en alguna compañía saben a lo que me refiero. Yo ya tuve esa experiencia hace unos años, viví en una compañía. Y no hay nada de malo el problema con las uniones, sino el problema es el ser humano que trata de abusar. Como ustedes saben, muchas cosas que son privilegios que deberíamos apreciar, que deberíamos valorar, pero siempre hay gente que toma esos privilegios para abusar. Siempre va a existir. Algunos trabajadores o empleados toman actitudes incorrectas en su trabajo, incorrectas de acuerdo a lo que la Biblia enseña que debería de ser la actitud correcta. ¿Entiendes? Si nuestra cosmovisión es Dios, es Cristo, es la verdad de su palabra. Porque si ustedes definen sin Dios lo que es correcto, obviamente cada quien va a dar su definición de correcto, lo que le conviene o lo que le gusta hacer nada más. Pero la definición de lo que es moralmente correcto no la pongo yo y no la pones tú ni la pone el ser humano. Es Dios el único que tiene autoridad para decir eso. Ahora, el gobierno, a lo que también Dios quiere que se someta uno, a su manera están legislando o legalizando la moralidad. Y están diciendo, esto es bueno y esto es malo, y lo están haciendo legalmente. Pero el hecho de que algo sea legalizado por el gobierno no significa que es aprobado por Dios. Y Dios libra a los cristianos que están cayendo en esa mentira. Porque como lo aprobó el gobierno, hay cristianos que dicen debe de ser bueno y yo voto por eso y estoy a favor de eso porque lo aprobó el gobierno. No, así no es. Nuestra cosmovisión está fundada en la verdad de la palabra de Dios. Dios, siendo el creador del ser humano, conoce perfectamente la inclinación del orgullo y la carne. Y a principios del cristianismo, Dios vio la situación en que se encontraban los primeros cristianos con respecto a sus empleadores, a sus amos, a sus patrones, pues. Y Dios usa al apóstol Pedro para instruirlos, para que les dijera cómo debían de comportarse o qué actitud. Versículo 18, vean. Criados estén sujetos con todo respeto. Y en esta escritura se dirige específicamente a cristianos que trabajaban como siervos o empleados domésticos. Estos hermanos en la fe vivían en la casa con sus patrones. Ellos eran como de la familia, aunque no habían nacido en la casa en la cual servían. Eso es la palabra cuando dice Dios siervos. Y como el día de hoy, muchos de los patrones eran difíciles de soportar. Están leyendo, hermano, hay unas versiones de la Biblia que lo dice mucho mejor tal vez que esta expresión, pero en la Reina Valera dice, había amos difíciles. Esa palabra difícil, ¿saben cuáles son los sinónimos? Duros, eran perversos, no razonables, eran injustos, crueles, malos y malhumorados. ¿Le parece conocido eso? El día de hoy alguien, no levante la mano, pero alguien tal vez ha experimentado eso en su propio trabajo. Creo que tenemos la idea de lo que Dios se refiere aquí, ¿verdad? De este tipo de jefes siempre ha existido. Yo mismo les digo, hace varios años, en el año 95, un año trabajando en una compañía, y había un manager o un supervisor, ¿cómo sería el equivalente? Que no era nada nice, pero no solamente no era nice, porque no ser nice o agradable es una cosa, pero es agresivo, humillante, era blasfemo, decía porquería por la boca, grosería por la boca.
Entonces vean, como hijos de Dios, se supone que vamos a obedecerle debido a nuestra confianza que le tenemos. Dios nos da instrucciones, nosotros confiamos que eso es correcto, es perfecto, es absoluto, porque es Dios el que lo enseña. Entonces nosotros en confianza damos ese paso de fe que se llama obediencia. Obediencia, hacerlo. Cristo no nos pedirá nada que esté fuera de lo que es posible que hagamos. Cuando Dios nos pide a los cristianos a hacer algo, Dios mismo enseña la manera en que lo debemos hacer. ¿Cuál es la manera en que podemos hacer esto, hermanos y hermanas? Solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Trata en tu propia carne y con tu propio orgullo, trata en tus propias fuerzas de amar y de obedecer y tener una actitud de humildad contra un amo así como el que está describiendo aquí el apóstol Pedro. ¿Qué pide entonces Jesucristo a los cristianos? Que estemos sujetos con todo respeto ¿a quiénes? A nuestros patrones. ¿Se dan cuenta el versículo 18? Estén sujetos con todo respeto a sus amos. Es clarísimo, este verbo, el sujetar, es el mismo que se encuentra en el versículo 13. Si se van arriba, el versículo 13 dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución gubernamental. Entonces, en la misma palabra, que quiere decir cede, accede, ten una actitud de responsabilidad, cumple con lo que debe de hacer, obedece. Es lo mismo que se encuentra en el versículo 18, pero ahora hablándole a los cristianos con respecto a sus patrones. Es una voluntad de ceder, cooperar, asumir responsabilidad, llevar una carga. En otras palabras, es ten buena actitud hacia esa persona. ¿Hacia quién? Hacia tu patrón. ¿Hacia qué patrón? A ese déspota, a ese arrogante, a ese que te habla feo. ¿Entiendes? El Señor dice, tenga buena actitud. Buena actitud. Ahora vean, Dios te da el poder para cambiar tu actitud. No tienes que estar de acuerdo con el comportamiento de tu patrón para respetarlo. No, el Hijo de Dios, hermano, no es de la mentalidad de no se merece respeto, por eso no lo voy a respetar. Wait a minute, ¿quién dice eso? Tú puedes respetar, tú puedes escoger tu actitud de respeto independientemente que a ti te falte el respeto. Si a ti te está faltando el respeto, ¿de quién es el problema? De la otra persona. Pero si tú faltas el respeto, ¿de quién es el problema? ¿De la otra persona o tuyo? Es tuyo. Estás escogiendo responder de esa manera. Y estás quedando igualito que el que te está faltando el respeto. Entonces estás condenando lo que estás haciendo. Y el argumento a veces es, pero él empezó, ¿cierto? Él empezó, o sea, como que decir, si el que empieza, si falta el respeto es malo, pero si yo soy el que responde, si falta el respeto no tiene que ser malo. Y ese razonamiento obviamente, hermano, no es correcto. Pero tú no tienes que estar de acuerdo con el comportamiento de tu patrón para tú respetarlo y tener una actitud de sumisión, de ser sumiso a la posición, porque él es tu jefe. Tú eres empleado. Te emplearon. Tú eres el trabajador. Estás ahí para trabajar. Entonces, vean, tal vez alguien piense, pero es que usted, pastor, no conoce mi situación. O sí, pero es que hay jefes que te piden cosas imposibles. O pero es que mi jefe solo me pide a mí y a los otros trabajadores no les pide. Hermanos, si tenemos una actitud, agradecemos a Dios por el trabajo que tenemos. Porque al decir, ay, que mi trabajo, tienes trabajo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios porque tú tienes trabajo. Entonces vean, estamos hablando del asunto de actitud. En primer lugar, vean, yo no tengo que vivir o conocer tu situación específica, porque esto es algo que enseña Jesucristo en la verdad de su palabra. O sea, si a veces esperan de que, pero es que usted, pastor, no sabe porque usted no ha vivido, usted no ha trabajado en una compañía. De hecho, en mi caso, yo he trabajado. En México trabajé mucho y también tuve jefes así.
Pero entonces vean, a veces se piensa, si usted no ha estado en esta situación, usted no puede hablar de eso. ¿Quién dice eso? ¿Entienden, hermanos? Si esa fuera la realidad de que si el pastor tuviera que experimentar cada situación de la vida para poder predicar con autoridad, entonces yo tendría que experimentar prácticamente todas las experiencias de la vida. Yo tendría que haber asesinado para poder hablar del asesinato. Yo tendría que haber drogado, tendría que robar, tendría que emborracharme, tendría que adulterar, tendría que practicar homosexualismo, tendría que practicar brujería, tendría que tener hijos rebeldes, tendría que ser engañado por mi esposa o engañar a mi esposa para poder predicar con autoridad. Pero la autoridad no viene de mí. La autoridad no viene del que expone la palabra de Dios. La autoridad viene de ¿quién? De Dios. De Dios. Imagínense Jesucristo, hermano. ¿Quién es el que está hablando? Jesucristo. ¿Jesucristo adulteró? No pecó. ¿Y por qué habla con tanta autoridad del adulterio? Porque Él es Dios. Y Él sabe lo que es malo. Y Él sabe realmente el impacto de todo pecado que el ser humano comete. Cómo afecta a la propia persona y cómo afecta a la familia también. Podría ser verdad de que tu jefe es sumamente difícil de soportar y que solo a ti te pide que hagas más cosas, pero esto no te quita tu responsabilidad delante de Dios para someterte con todo respeto. ¿Se dan cuenta la novedad de vida? Esa es la nueva vida, esa es la nueva vida del cristiano, de la persona que ha sido salva. Entonces vean, no tienes que faltarle el respeto por esta razón. No tienes por qué no sujetarte a tu jefe. El hacerlo es desobediencia a Dios. El hacerlo es no seguir la instrucción de Dios para tu vida. Entonces, si tú te concentras en lo malo de tu jefe, una clave, vean, si tú como empleado te concentras en lo malo que es tu jefe y te concentras en las cosas injustas que él o ella hace, no hay manera que vas a tener una actitud de sujeción y de respeto hacia tu jefe o tu jefa. Si te estás concentrando nada más en esas cosas, aunque sean reales, pero necesitas cambiar tu actitud hacia tus jefes. ¿Quiere decir que tienes que aguantar todo y cruzarte de brazos? ¿Eso es lo que están entendiendo? No estoy diciendo eso. Estoy hablando de actitud, hermanos. Obviamente, si él está violando un derecho tuyo, que está golpeando todo, hay leyes, gracias a Dios, precisamente para enfrentarte. Estoy hablando de actitudes del creyente, tú como hijo de Dios. Si hay manera de cambiar tu situación y de hacer algo al respecto, bien puedes hacerlo. Pero lo que el Señor enseña aquí es que es tu actitud del corazón hacia tus jefes por tu propio bien. Tener la actitud correcta reflejará algo de ti. ¿Sabes qué reflejará? La vida de Jesucristo en ti. Cuando tú maldices a tu jefe, cuando tú andas hablando porquería y media detrás de tu jefe y envenenando la mente de la otra gente, ¿sabes qué estás reflejando? No el carácter de un hijo de Dios, pero eso es reflejar a Satanás, porque esas cosas son características del enemigo, de hacer cosas simplemente así, hermanos, de malas. Una vez más, tal vez alguien piense, pero es que no es fácil. ¿Cuántos están de acuerdo? Es que, pastor, no es fácil hacer eso. Bueno, la verdad es que no solamente no es fácil, para mí es imposible. No solamente no es fácil, es imposible. Tú no lo puedes hacer y por eso Cristo quiere vivir su vida por medio de ti, porque tú no puedes. ¿Recuerdan que la semana pasada dije que la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente? Pero la ley del ser humano es ojo por cabeza. No es ojo por ojo y diente por diente. Es decir, si te hacen algo así, tú no eres que haces así. Si te hacen algo así, te tocan la cara, tú agarras y le quieres arrancar la cabeza. Esa no es la ley del talión. Eso es lo que en el Antiguo Testamento Dios decía, hermanos. Pero entonces vean, precisamente por estas razones necesitamos a Jesucristo dentro de nosotros. Y precisamente por eso necesitas crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús.
Y una vez más, vuelvo a repetir, el hecho de pertenecer a una iglesia cristiana evangélica, eso no significa ni siquiera que eres salvo o que eres hijo de Dios. Tampoco, y si eres hijo de Dios o salvo, no significa que ya creciste en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, porque eso es un proceso y tiene que ver contigo. Tienes que ser intencional para alimentarte sistemática y consistentemente con la palabra de Dios, porque si no, no hay crecimiento. Nada más piensen en un pequeñito, dale de comer, dale una mamila de ¿cuántas? ¿En qué se mide? 4 onzas. Onzas. 6 onzas el domingo, recién nacido, no toma nada hasta el siguiente domingo. 6 oncitas de leche. ¿Cómo va a crecer ese bebito, cierto? No. Bueno, ya tienen la idea. Entonces, vean, versículos 19 y 20, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, eso merece aprobación. Versículo 20, pues que gloria es si pecando son abofetados y lo soportan, pero si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto claramente es aprobado delante de ¿quién? Y eso es lo que importa, no delante de la gente. Para la gente eres estúpido, eres tonto, eres un bruto si tú haces estas cosas. Pero para Dios es agradable. Y vamos a ver por qué. Entonces vean, cuando el Hijo de Dios sufre o carga dolor y molestias injustamente sin merecerlo, sin cometer ninguna falta, no has cometido ninguna falta, no tienes culpa, pero esto es algo digno de admirar y de dar la gloria a Dios. ¿Qué tiene de crédito o gloria si sufren debido a hacer cosas malas? Dice Dios, ¿cierto? Entonces vean, tal vez para el mundo este razonamiento no hace sentido. De hecho, para la gente que no conoce a Dios, esto no solamente no hace sentido, esto es absurdo, esto es tonto. Porque si piensas que si haces cosas buenas te sucederán cosas buenas, estás equivocado. Y saben, hermanos y hermanas, que eso viene del movimiento New Age, de la nueva era. El día de hoy el internet está lleno de estos positive thinking, puro pensamiento positivo, y te hablan de que si tú haces cosas buenas, el mantra es todas las cosas buenas que tú hagas regresarán a ti. ¿Han leído algo así de hueco y de vacío y de antiescritural? Que tú hagas cosas buenas y de alguna manera van a venir a ti las cosas buenas también. No es así necesariamente, y eso es exactamente lo que estamos viendo el día de hoy. Aquí en la tierra es posible que tú hagas cosas buenas y que a cambio recibas sufrimiento y dolor. Eso lo estamos viviendo en este planeta Tierra. La iglesia perseguida, porque son perseguidos por hacer cosas malas, por hacer cosas buenas, y los están persiguiendo para matarlos y para encarcelarlos y para hacerles cosas injustas grandemente. Basta solo saber lo que está sucediendo el día de hoy aquí en Estados Unidos, en América, en nuestra sociedad y alrededor del mundo. Miren, Primera de Pedro capítulo 3, vayan un capítulo más adelante y vean el versículo 14. Una vez más, repite el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14 dice, también dice, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. De hecho, Dios nos dice que para esto fuimos llamados. Venga el versículo 21, Primera de Pedro 2:21, que dice, pues para esto fueron ¿qué? Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué fuimos llamados? Para hacer cosas buenas, aunque nos traten mal. Estamos considerando el contexto, lo que está hablando el apóstol Pedro a los creyentes. Aunque nos traten mal, somos llamados a hacer cosas buenas. Aunque nos hagan injusticias o cosas malas, somos llamados a hacer cosas buenas. Todos y cada uno de los cristianos fuimos llamados a hacer lo bueno, independientemente si todo el mundo está haciendo lo malo. Y aunque
a nosotros nos hagan cosas malas e injustas, somos llamados a hacer cosas buenas. Eso es lo que la Biblia dice. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana normal, hermanos. Esta es la verdadera vida cristiana, la vida de Cristo. Pero dice por qué. Versículo 21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Qué mensaje tan claro de Dios para sus hijos. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Cristo sufrió por nosotros, en nuestro favor, por nuestro beneficio. Jesucristo sufrió. Y el apóstol Pedro, que escribió la carta, quiere que los siervos creyentes comprendan bien el asunto del sufrimiento y las injusticias en la vida. Recuerdan versículos 18. Criados estén sujetos con todo respeto a sus amos. No solamente a los que los tratan bien, sino a aquellos que son difíciles de soportar. Entonces, el apóstol Pedro les dice que fueron llamados a una vida de amor y de hacer el bien. Es decir, una vida de servicio. A pesar de que ellos mismos sufran o a pesar de que ellos no les hagan el bien. El apóstol Pedro, si se dan cuenta, los lleva hacia atrás, hacia la cruz de Cristo Jesús. Se dan cuenta que esto no es necesariamente practicar una religión. Esto no es practicar una religión. El cristianismo es una nueva relación con Dios. Y todo gira para atrás, a la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, porque también Cristo sufrió por ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Estás sufriendo en tu trabajo? Recuerda, Cristo sufrió por ti. Si Él sufrió por ustedes, ¿no podrán ustedes sufrir por causa de Cristo Jesús? ¿No podrán ustedes sufrir? ¡Qué contraste con la actitud que vemos en nuestra sociedad el día de hoy! A muchos trabajadores no se les puede decir prácticamente nada. Una sonrisa que veo ahí. Porque inmediatamente se ofenden y comienzan a atacar o quejarse contra sus patrones. Los medios de comunicación transmiten con frecuencia a personas que se sienten ofendidas o sienten que les han hecho una grandísima injusticia y comienzan a hacer protestas. Algunas pueden ser válidas, no estoy diciendo que eso es mentira, puede haber razones válidas. Pero como cristianos necesitamos analizar las cosas en base a nuestra identidad de hijos de Dios. En otras palabras, necesitamos evaluar las cosas y nuestra situación en el trabajo de acuerdo a nuestra nueva cosmovisión. La manera en que vemos el mundo es a través de las Sagradas Escrituras. Como hijos de Dios debemos de tener la actitud de Cristo en nuestros lugares de empleo. Es un hecho real que Jesucristo vive dentro de todos los verdaderos cristianos. Eso es un hecho real. Si eres regenerado, Jesucristo vive dentro de ti. Cuando tú estás trabajando, es Jesucristo quien está trabajando en tu lugar de trabajo. ¿Habían pensado de esa manera, hermanos y hermanas? Si tú eres cristiano, Cristo vive dentro de ti. Cuando tú estás en tu trabajo, está Cristo ahí en tu trabajo. Cuando tú estás trabajando, es Jesucristo quien está en tu lugar de trabajo. Cuando tú respondes a tu empleador, es Jesucristo el que se supone que responda. Pongan atención a esto, miren. Las cosas que haces en tu trabajo, si robas, si destruyes, etc. Las palabras que dices en tu trabajo, si sean groserías, maldiciones, expresiones de odio, etc. La actitud que tú tienes en tu trabajo, si no te gusta que te manden a hacer cosas, si eres flojo, si te quejas de todo. Todas estas cosas se supone que sea Jesucristo el que está viviendo su vida por medio de ti. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Jesucristo es tu modelo a seguir. Ahí está en la Biblia, ¿cierto, hermanos? Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice la Biblia, Cristo hizo el bien y sufrió. Él nos dejó el ejemplo, perdón. La palabra ejemplo ahí en la Biblia donde dice Cristo sufrió dejándonos ejemplo. Esa palabra era una copia escrita que incluía todas las letras del alfabeto.
y se les daba a los principiantes para que los principiantes empezaran a ver el ejemplo y a tratar de dibujar las letras. Cristo es nuestro ejemplo. Las personas veían el ejemplo y luego las dibujaban. ¿Qué se supone que hagamos nosotros los cristianos? Mirar a quién, a Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir y hacer lo mismo. Vean, notemos que aquí no está hablando de hacer milagros, ¿ok? No está hablando de decir, Cristo es nuestro ejemplo y ahora voy a levantar muertos, voy a echar fuera demonios, voy a hacer. No está hablando de eso en el contexto. ¿De qué está hablando, hermanos? Mirar a nuestro ejemplo Jesucristo y hacer lo mismo. Ahora no está hablando, porque el apóstol Pedro está hablando de qué, de la sumisión, de la obediencia y sufrimiento como empleados y como ciudadanos de aquí en la tierra. De manera que lo que Dios espera de nosotros es que imitemos a Jesucristo en su ejemplo de sumisión, de obediencia y de sufrimiento. Eso es cuando dice Cristo sufrió por nosotros dejándonos ejemplos, un ejemplo. Sé que este mensaje no es nada deseado por la gente el día de hoy. Someterte. Esto no es lo que la carne, el deseo de la carne desea y el orgullo humano, esto de someterse, no. El día de hoy, lo vuelvo a decir, vivimos en una sociedad donde mucha gente anda arista. Anda arista, hermano. Anda gente enojada, amargada, anda gente llena de odio. Mucha actitud de la gente el día de hoy es: no me mires, no me toques, no me digas, no te me pongas enfrente. Así hay mucha gente el día de hoy. La esposa cuando está enojada. Y unos están codeando, no sé si. Esa es la esposa cuando está enojada. La esposa o el esposo. Bueno, la vida real es esa. Mucha gente anda arista el día de hoy. Y tal vez alguien puede pensar: ¿qué? Yo someterme, yo quedarme callado, yo obedecer. Sin embargo, oponerse a esta enseñanza no es oponerse al pastor Roberto Cambray. ¿Se dan cuenta que esto no es asunto mío? Esto es Dios el que lo está diciendo en su palabra. Nada más estoy tratando de explicar, hermano, esto es la palabra de Dios. Desechar este consejo no es desechar al pastor Roberto Camprani, es desechar el consejo de Dios. Pero veamos que Jesucristo, a diferencia de nosotros, dice: no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Se dan cuenta el versículo 22 y 23? No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando maldecían a Jesucristo, Él no respondía con maldición. ¿Por qué habrías tú, si eres hijo de Dios y Cristo vive en ti, responder con maldición cuando te maldicen? Cuando Jesucristo sufría injustamente, Él no amenazaba. ¿Por qué habrías tú de amenazar si ese mismo Cristo vivo vive dentro de ti? Jesucristo, dice la Biblia, encomendaba la causa o el asunto al que juzga justamente. Pero eso no es todo, hermanos y hermanas. Dios nos recuerda que el sufrimiento de Cristo fue por todos y cada uno de nosotros. Vean el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Cristo murió por nuestra culpa, por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestros pecados. En otras palabras, cuando padezcas alguna injusticia en tu trabajo por parte de tu jefe, recuerda a Jesucristo sufriendo por ti. ¿Por qué sufrió Jesucristo? Llevando todos tus pecados sobre su cuerpo, dice la Biblia, para que tú, estando muerto a los pecados, vivas a la justicia. Por la herida de Cristo Jesús, es decir, por su muerte, por sus sufrimientos, fuimos nosotros sanados y curados espiritualmente. Por su herida fuimos nosotros salvados, fuimos rescatados. Y el precioso versículo 25 dice: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eso era lo que éramos, ovejitas descarriadas. ¿Recuerdan la parábola del hijo de la oveja perdida? Esa ovejita perdida era cada uno de nosotros, pero Cristo nos hizo regresar al redil. Amén, hermanos. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar.
Bueno, aplaudir, gloria al Señor, hermanos, por esa palabra. Amén. Déjenme orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, también porque es tu Espíritu Santo el que ilumina nuestro entendimiento para comprender, Señor, lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que tú anhelas de nosotros, tus hijos. Señor, que así alumbre vuestra luz, tú dices. Que hagamos buenas obras, que amemos al enemigo. Porque tú eres un Dios, Señor, que hace salir tu sol sobre justos y sobre injustos. Y lo que desesperadamente necesita o desea ver la humanidad, Señor, es genuinidad, no hipocresía, no fariseísmo, no legalismo, sino algo sencillo, Señor, pero genuino. Gracias porque en ti hay esperanza. Señor, que cada persona, incluyéndome a mí, comprendamos bien lo que tú deseas con respecto al gobierno y con respecto a los empleadores, Señor. Que tengamos el ejemplo de Cristo Jesús y que respetemos en humildad, Padre. Gracias, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero sabemos que tú vas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.